Mientras muchas personas tienen temor de saber quiénes son, algunas poseen una gran avidez para aprender acerca de sí mismos y necesitan saber más y más. Podemos develar el pasado, podemos imaginar nuestro destino. Lo que no debemos es confundir la curiosidad de tener información sobre nosotros y de nuestra vida con el hecho de conocernos a nosotros mismos. Solo existe un camino: aprendiendo. Aprendamos juntos a conocernos, una búsqueda que nos lleva a mirar hacia adentro, a crecer. Aprendamos juntos. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos aquí una nueva edición de Aprendamos Juntos. Vamos a estar compartiendo el programa de hoy nuevamente desde este lugar y bueno, vamos a estar abordando este tema que hemos elegido, un tema muy rico, muy amplio, que es el error, la culpa y el perdón. Ya lo hablamos en nuestra emisión anterior y por supuesto, bueno, en el programa de hoy vamos a estar abordando este tema nuevamente. Aprovecho para saludar a quienes me acompañan, como siempre. Están con nosotros, nos acompaña Luis. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Como dijimos, y bueno, hablando en realidad de la vida de uno, de lo que va experimentando, de aquello que va haciendo y que quiere compartir. Esa es la idea. Muy buenas noches, bienvenido Enzo, ¿cómo estás? Buenas noches Sergio, buenas noches Luis. Bueno, una vez más gracias por invitarme a hacer con ustedes el programa. Bueno, como lo decíamos, el tema que vamos a estar abordando es el error, la culpa y el perdón. Así que bueno, un poco es seguir analizando, seguir masticando, si se quiere el término, lo relacionado con estos temas. Hablábamos de una relación entre cada una de estas palabras. A veces se presentan y aparecen a lo largo de nuestra vida juntas, una desencadena la otra, y por allí también se dan en forma individual. Lo hemos analizado en el programa anterior y hoy vamos a estar trabajando sobre lo mismo. ¿Qué posibilidad tenemos, no, frente a un error? Porque uno podrá, la vida, las situaciones, las circunstancias podrán presentarnos el error como algo grave, como algo con carga, como algo complicado, como algo que uno no lo quiere, y uno con otra visión o con otra una mirada diferente puede llegar a ver el error como una oportunidad. Entonces, si el objetivo es aprender, si el objetivo es saber un poco más cada día, y si no es por intermedio del error, si no es por intermedio de la experiencia, cómo vamos sabiendo, ¿no? Realmente el transitar en la vida hace que nos equivoquemos, o nosotros a través de nuestras características. No es la vida la que nos hace equivocar, sino nosotros nos vamos equivocando y cometemos errores, pero en el error hay una oportunidad, y si uno con esa diferente mirada, con esa ganas de mejorar y de aprender lo ve, qué lindo, ¿no? Poder, si el error lo lleva a uno a una equivocación y a caer, poder levantarse nuevamente, poder seguir transitando, poder seguir intentando, que de eso se trata, intentando caminar por la vida, caminar en el día a día, caminar hacia lugares de mayor luz, de mayor conocimiento. Si nos ponemos a analizar y hablar del error, bueno, surgen algunas preguntas que por allí son interesantes, ¿no? ¿Se puede vivir o existir, digamos, sin cometer errores? ¿Es parte de la naturaleza humana errar, y esto a su vez permite que el hombre a través del error crezca? O sea, son preguntas que por allí se me ocurren y que sería interesante profundizar, porque muchas veces uno cuando habla de error, o nosotros mismos a lo largo de nuestra vida cometemos errores
muchas veces queremos dejar de hacerlo, queremos tener una vida de perfección, y el ser humano está en un estado de imperfección, entonces sería imposible pretender manejarse a la perfección cuando existen errores en la existencia, digamos, en la naturaleza, en las características más predominantes del hombre. Entonces, por allí pensar en un mundo que no cometa errores nos da como la sensación de que sería un mundo, digamos, que ya ha alcanzado su máximo nivel o ha alcanzado su mayor expresión en cuanto al conocimiento. Es necesario del error para seguir avanzando, para seguir creciendo, y la equivocación siempre está presente en todo lo que hagamos, en todo lo que llevemos adelante, en todo lo que planifiquemos, porque es parte de la naturaleza humana quizás no ver todas las posibilidades que se presentan. Y hacia eso también apunta esto, ¿no? Hacia la capacidad del hombre de crecer en conciencia para poder anticipar las cosas que debe vivir o que tiene que vivir. No sé si esto que decíamos del ser humano y su estado de imperfección está bien representado en la forma en que lo planteábamos, ¿no? Por allí capaz que no. Lo que querés decir vos, errar es humano. Ahora tenemos tantos errores, y me planteaba yo, ¿cómo haces cuando empezás a ser padre si las sabés todas de antes y la experiencia es reciente, si empezás a hacer la experiencia de ser padre? Y cometemos muchos errores, y si no, pueden dar fe nuestros hijos de los errores que uno hace, pero la diferencia estará en ver cuál es la intencionalidad que tenemos. Es decir, una cosa, y esto lo hablábamos la semana pasada, una cosa es el error y otra cosa es la mala intención. Uno desprovisto de mala intención podrá cometer errores que tratará de que cada vez sean de menor grado, o que los aciertos sean más que los errores, pero bueno, es prácticamente imposible no cometerlos en el mundo en que vivimos. Es decir, es palpable de todo lo que sucede, y que uno, por más que haga lo mejor que se pueda, y bueno, los errores sobrevienen. Ahora, caminando hacia el conocimiento, estos serán menores y uno podrá ir acertando, que no se trata de acertar, es decir, error, acierto o ganar y perder, sino se trata de aprender. Bienvenido al error entonces, porque gracias al error vamos creciendo, ¿no? Es el motivo por el cual, reconociendo el error obviamente, nosotros tratamos de ir superando lo que causa este error, y así el ser humano y todos en general vamos dando un pasito más hacia la perfección. Ahora, lo que usted decía respecto a, aprender a ser padre, por ejemplo, uno aprende a ser padre cometiendo errores. Es lo único que nos permite ir creciendo en lo que es ser padre, cometiendo errores, dándonos cuenta de aquellas cosas que hacemos mal y experimentando con nuestros propios hijos. Desgraciadamente es así. Claro, es así, y yo creo que todos hemos aprendido a ser padres a partir de la existencia o la venida al mundo de nuestros hijos, ¿no? Y uno comienza errando y después va aprendiendo un poco más, y ahí, si está atento, hay errores que ya se dejan de cometer y se está buscando, digamos, proceder de una forma más acertada, pero a lo largo de nuestra existencia el error siempre va a estar presente. Yo hago hincapié en la actitud frente al error, que sea una oportunidad de cambio, que sea una oportunidad de aprendizaje, porque si no el error suele cargar y hablamos, que tal vez vayamos desembocando en eso, podemos hablar del sentimiento de culpa. Entonces, tenemos la oportunidad de revertir las situaciones. Generalmente la vida
no nos lleva a lugares en los cuales no haya retorno. Y si en verdad no hay retorno es porque uno ha cometido tantos errores que ya más que errores serían que uno ha tomado por un camino equivocado, porque yo pienso que frente a lo porvenir se nos presentan como varios senderos y uno va eligiendo. Y en las pequeñas decisiones son pequeños senderos y hay grandes decisiones que terminan siendo los caminos por los cuales uno va a transitar en la vida. Bueno, con las mejores intenciones hacia el prójimo, hacia la propia experiencia de uno, hacia la propia vida, cuando se cometen errores en ese tránsito, hay retornos. Es decir, es como caerte, volver, te levantás y volvés a caminar. Ahora, que la culpa que se genera a partir del error no sea una pesada carga que arrastremos, ¿no? Tomemos el error como algo propio del crecimiento de las personas para poder encauzarse y, digamos, llegar a feliz término en una situación determinada. Pero si arrastramos nuestros errores con el peso de la culpa, iba a llegar un momento que es un peso que nos va a agobiar. La mayor parte de la gente que toma conciencia de sus errores es agobiado por la culpa que eso genera. En este caso, bueno, el sentimiento de culpa habría que dejarlo de lado y seguir adelante, más allá del error o de lo que hicimos. Básicamente poner los ojos en tratar de que eso no se repita y aprender de ese error para no volver a cometerlo, ¿no? Pero fundamentalmente seguir adelante livianos de carga, no con la mochila cada vez más llena, una mochila de culpa que nos termina aplastando, y eso es lo que por allí, bueno, en algunas personas se manifiesta a través de la depresión y de situaciones, digamos, de la enfermedad también. De la enfermedad, y que termina siendo una carga muy difícil de llevar, ¿no? Que nos cuesta la vida. Me viene a la mente esto que escucho de ustedes, de la culpa, ¿no? Y la mochila cargada, y lo que me viene a la mente es esa imagen de la persona aplastada de peso de la culpa, y tratar, ¿no?, de dejar de lado ese peso grande de la culpa, ir sacando esas piedras de la mochila a través de un compromiso de trabajo, de ir solucionando, de voluntad sincera, de ir sacando esas piedras para solucionar lo que hemos hecho. Les propongo que nos vayamos a la música. Llega en Aprendamos Juntos este tema musical. Seguimos compartiendo el programa, seguimos en Aprendamos Juntos. Vamos a seguir abordando este tema. Estábamos hablando del error, de la culpa. Y este tema de la culpa es un tema muy, muy amplio, un tema que da para charlar. Hay características en función de las personas que se cargan y transportan, llevan y arrastran la culpa. Hay características también en cuanto al porqué de la culpa, ¿no? ¿A qué responde el hecho de que una persona cargue la culpa de algo? ¿Será que a partir de ahí se está manifestando otra cosa? En fin, todo eso vamos a tratar de profundizarlo un poquito más en este espacio, ¿no? En este programa. Nosotros habíamos dicho el programa pasado la diferencia entre culpa y que tiene que ver con las razones, que tiene que ver con que, bueno, a ver, ¿quién carga con la responsabilidad de tal o cual error? Ahora, hay una diferencia que tiene que ver con el dolor que puede sentir uno cuando se equivoca, cuando comete un error, y principalmente si ese error afecta a quienes nos rodean. Entonces, la culpa es un estado que tiene que ver con, decíamos recién, hablando entre nosotros, que tiene que ver con los egos, que tiene que ver con el orgullo. Cuando normalmente cuando a uno lo ven, el sentimiento de culpa es de determinadas características o peso, y si uno está solo y se equivoca, pareciera que pasa desapercibida porque nadie nos ha visto. En realidad,
a los ojos de Dios no estamos solos y uno tiene una responsabilidad frente a los demás, por más que no lo vean, frente al propio ser, frente a la vida. Entonces, tendremos que observar muy bien desde dónde viene la culpa. Y cuando uno va limpiando esas características que tiene psicológicas, que hacen a los egos, y por ahí se sitúa más en el corazón, y más que culpa puede llegar a sentir dolor por los hechos que podría haber hecho bien y los hizo en forma desafortunada, errada, y que por ahí perjudican a quienes nos rodean. Como para ir ejemplificando, ¿no? Para una más fácil comprensión. Por ejemplo, la gente común o nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a otro. Siempre vemos que otro tiene la culpa, que la culpa está más allá de nosotros. Y obviamente con esto respondemos a que ahí se nos está manifestando un defecto, ¿no? El otro siempre es el culpable. Uno nunca estuvo en el lugar, ni generó lo que pasó, ni... En fin, siempre hay una salvedad y está excluido de la responsabilidad. Es el otro el que tiene la culpa, y esto lo podemos apreciar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido que cuidar a un chiquito, quizás si no era nuestro hijo, era el hijo de alguien más, y nos dejaba un minuto el cuidado de la criatura desde chiquito, y por allí se nos caía porque desatendíamos y se daba un golpe, y inmediatamente la pregunta, ¿quién lo estaba cuidando? Y yo no. Yo no, fue él. Claro, es una cuestión que enseguida tratamos de echarle la culpa al otro y de evitar... Y no priorizamos lo importante del hecho, que es el cuidado de la integridad de esa persona o personita sobre la cual uno tenía una responsabilidad. Igual también, como hablábamos recién con vos, Sergio, hay muchos casos de gente que tiene la tendencia de hacerse eco de la culpa, a veces hasta cuando no le corresponde, por una cuestión de sea bien visto, de ser una víctima. Toma esa postura porque está acostumbrada a eso, le es más fácil. Y tiene que ver también con la forma que adopta el defecto, porque el hacerse responsable de algo te pone ante la vista de todos. Y hay formas de trascender, digamos, así, entre las personas, resaltándose a través de este tipo de cosas. O sea que el aceptar la culpa también y aceptarla públicamente implica la manifestación de un defecto también, ¿no? Sí, en donde en realidad lo que tiene que primar es lo justo. Claro, cuando uno está en busca de la verdad, no está buscando culpables. Ni uno mismo se considera así, ni está buscando la causa de los errores en los otros. Esto ya lo hemos dicho en algún otro programa. Nadie a mí en el mundo me hace enojar. Nadie. Es decir, yo tengo la culpa o yo tengo la responsabilidad del enojo que llevo adelante. Entonces, lo que habrá que hacer es buscar las causas por las cuales yo quiero figurar de determinada manera, no quiero cometer errores, no quiero que me señalen, y en realidad lo que uno tiene que estar buscando es la verdad, es decir, el justo medio, es decir, el intermedio, es decir, la mediación. Tiene que ir buscando aquellas causas que hacen que uno pueda transitar con más seguridad frente a la vida. Pensaba y recordaba en los comienzos, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar por sobre todas las cosas y lo hace en un ámbito de oficina y demás, donde, bueno, a veces surgen inconvenientes, surgen problemas y demás, y esto, por lógica, se busca un responsable, ¿no? Y ahí también suceden hechos donde nadie tiene la culpa, nadie quiere cargar con la culpa, y lo mejor que hay es poder desviar la culpa hacia otro, y el que está distraído, el que no tiene quizás la facultad para poder defenderse, es el que carga muchas veces con la culpa ajena, ¿no? El más fino que se dice comúnmente. Claro, el más débil. Yo veía en los partidos de fútbol, esto que estamos viendo últimamente por el campeonato, fíjate que
todos quieren tener razón, y frente a una falta, un foul, nadie tiene la culpa, y todos tienen la razón. Es decir, que la razón, el pretender tener la razón, tiene mucho con no querer tener la culpa. Y vos le ves los rostros, por ejemplo, hay un avance y se comete un error, y principalmente en algunos equipos que son más pasionales, vos ves como entre ellos se critican, y los únicos que han actuado bien parece que es el propio jugador que está defendiendo su posición frente a los demás, pero con argumentos que tienen que ver con razones. Qué bueno poder decir, me equivoqué. Qué distinta la situación cuando yo puedo decir, cometí un error, porque es la única manera de poder enmendarlo, es la única manera de poder cambiar. Es como que uno abre una puerta que, transitándola, es decir, traspasándola, va a poder ir realizando aciertos, es decir, ir teniendo aciertos en su vida. Mientras tengas la razón, mientras no tengas la culpa, no vas a poder cambiar. Son muchos los ejemplos que podemos dar. Se me ocurrió uno más que esté relacionado con las esferas de las decisiones. Hay esferas donde se toman grandes decisiones que competen quizás no solamente a un país o a una provincia o a una ciudad. Y en estos lugares, no existe la culpa ante las malas decisiones que se toman. Es más, hasta existe una camaradería que cuando una gestión sale y otra entra, se dispensan o se realizan las disculpas de las culpas de los errores cometidos. O sea, realmente para analizarlo tenemos muchos ejemplos de diversa índole y de todos los órdenes que usted se imagine, ¿no? Pero como ya sabemos, errar es humano y el hombre va a seguir cometiendo errores hasta tanto no tome la decisión de dejar de cometerlos o de cometerlos cada vez menos, ¿no? Sí, de buscar la verdad. Y lo que nosotros vemos principalmente en esto que decías vos de determinadas esferas, que se maneja todo, absolutamente todo, casi todo, en base a la mentira, en base a las razones, en base a la pelea. Entonces es un cambio realmente de rumbo, un llevar adelante lo que sería socialmente la vida de la sociedad en la dirección de la verdad. Entonces dejar la mentira de lado, dejar las razones de lado, dejar la pelea de lado para ir buscando la verdad, para ir buscando el acuerdo, para ir buscando una vida mejor del conjunto de la población. ¿Y cómo hacer para que la verdad se haga presente cada vez más en la vida cotidiana, en la vida de la gente, en el mundo? ¿Cómo hacer? Y comenzando por uno mismo, ¿no? Es importante proponerse uno, realizar el cambio. Y en la medida que uno va cambiando, quizás el ejemplo que uno da permite que otros realicen el cambio en sus propias vidas. Y así sucesivamente hasta que este ejemplo se extienda hasta llegar a todos, ¿no? Es la única forma o lo único que por allí se puede empezar a hacer desde uno, desde nuestro propio camino, desde nuestro lugar. Y lo importante es dejar de lado, ¿no?, eso que nos inculcan de chico la sociedad, de que lo importante, valga la redundancia, es sobresalir, ganar, cuando por ahí le prestamos atención más a otras cosas, de hacernos cargo, de reconocer si nos equivocamos. Y aunque usted no lo crea, hay cosas que son equivocadas. Por ejemplo, la de querer ganar. Siempre queremos ganar, como siempre queremos echarle la culpa al otro, o siempre el error lo comete alguien más. O sea, siempre hay, siempre estamos dispensados, siempre estamos... Y qué alivio cuando nos sacamos el peso de encima de querer ganar y disfrutás de un juego, por ejemplo, ¿no? Y lo vivís de otra forma, de decir, no importa si gano o no, pero vivirlo, estar presente, es una experiencia linda para decidir practicar alguna vez. Les propongo que nos vayamos a disfrutar de la música. No, nos vamos a la música.
Está bien, está bien. Vamos, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? ¿Le gusta más? Una pausa, ya volvemos. Y seguimos compartiendo con usted este espacio, seguimos en Aprendamos Juntos. Vamos a seguir abordando este tema. Hemos elegido en el programa de hoy el error, la culpa, el perdón. En los bloques anteriores hablamos del error, de la culpa. Nos queda el perdón y vamos a ver si, bueno, podemos analizar un poquito este tema. Perdón sería la remisión de la pena que si vos considerás que un error tiene una pena, sería eximir de la pena, o de la ofensa, o de la deuda que se contrae con otra persona, en una situación determinada. Entonces yo decía, porque habíamos visto un poco que el perdón como que venía desde el orgullo, que tenía que, a veces viene desde decir, bueno, yo te perdono, y viene desde las vanidades de alguien frente a otro. Y en realidad hay una parte que puede ser así, y hay una parte que puede venir desde el propio corazón y decir a quien ha cometido un error que lo ha afectado a uno, decir, mirá, no te hagas problema, decir, mirá, no, a mí no me debes nada, desobligarlo. Entonces, perdonar podría ser o es desobligar a la persona que a uno lo ha afectado. Entonces, en ese sentido, en lo humano, en lo que tiene que ver con las conductas humanas, con los que uno va viviendo, uno puede ejercer la facultad de perdonar. Ahora, esto por una parte y en lo que a mí me toca. Respecto a lo que yo vivo, a lo interno, al proceso de aprendizaje o el proceso de engrandecimiento espiritual al que uno tiene que dirigirse, hay un perdón que no tiene que ver con los humanos. Hay un perdón que tiene que ver con el cambio de la conducta. Hay un perdón que tiene que ver con lo ético, con lo moral, que no depende de los hombres y que solamente puede ser otorgado a través del cambio de la conducta. Entonces, cuando yo cometo errores, cuando yo tengo el sentimiento de culpa por haber cometido errores y muchas veces afectar a quienes me rodean, el cambio de la conducta, el ser diferente, el darme cuenta del error cometido y el cambiarlo será la única medicina, será la única cura que puedo tener frente a lo que he cometido. Pensaba en lo relacionado a perdonar y un poco hacía referencia a través del perdón ir más allá de lo que se entiende como perdón, ir más allá en el buen sentido, en la sinceridad de aquel que está perdonando y que entiende que otra persona también es capaz de cometer errores y bueno, y lo ve como un igual. Ahora, ir más allá de todo esto implica que, bueno, que uno no traiga al presente las cosas que guarda o lo que no ha olvidado de las ofensas recibidas. Y esto implica, en el momento de encontrarse con esa persona, luego de haber sucedido esto, no criticarla, no recordarla y desatar emociones que lleven muchas veces a vivir momentos de tensión y demás. Entonces, el perdonar implica, entre comillas, olvidar, no olvidar los hechos que sucedieron, pero sí olvidar la carga emocional que podemos llegar a cargar en función de, bueno, del dolor recibido, ¿no? Y esto es, decíamos al principio que es una situación que nos obliga a hacerlo con sinceridad, porque nadie puede perdonar si realmente no lo siente. Veo que existe por allí ese dicho, yo perdono pero no olvido. Y el perdonar implica quitarse la carga emocional que uno puede llegar a tener. No olvida, pero se quita esa carga emocional y cuando se vuelve a reencontrar nuevamente con la persona en cuestión, digamos, trata de establecer parámetros de normalidad en la relación, ¿no? Sí, de buenas relaciones,
pensaba recién al escucharte, quien esté libre de culpa, de pecado, que arroje la primera piedra. Y en realidad todos cometemos errores. Y en los errores, debido a la convivencia, debido a que no estamos viviendo en una cueva solos, debido a nuestros errores hay gente siempre que está afectada. Ahora, por ahí nos afectan y hablamos del perdón que uno puede otorgar. Y cuántos errores uno comete, cuántas dificultades causa en el prójimo, serán más, serán menos que las que nos causan a nosotros, y son medidas que son no son de tasarse, no son de mensurarse, es decir, no podemos ir haciendo una cuenta, el debe y el haber, a ver qué es lo que yo he recibido como carga, como culpa de los otros, qué es lo que yo he causado en los otros. Entonces, somos todos personas que están tratando de mejorar. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta de esto, algunos los asumimos como un objetivo de vida, otros la vida les va presentando la posibilidad de que, bueno, se vayan mejorando a medida que vayan aprendiendo. Uno a la corta o a la larga algo siempre va aprendiendo. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, mirándolo que somos todos seres que estamos evolucionando, qué diferente es cuando uno ve al prójimo en igualdad de condiciones o desde un mismo escalón desde el que uno está. Porque ¿qué puedo decir yo que soy más o que soy menos que el que tengo enfrente? Soy distinto y hacemos, me gusta decir esto, que uno lo puede ampliar al grupo de amistades o a distintos grupos en los que uno funciona. Bueno, somos los que estamos, y los que estamos hacemos lo mejor que podemos. Y volvemos a esto de, bueno, cuáles son las intenciones, y sí estar seguro de las intenciones que uno tiene en su vida para no cometer errores y malintencionados, que no serían errores, que si no sería ya otra característica. Recordábamos que hoy hablábamos un poco del defecto, hacíamos mención del orgullo, y el perdón también puede ser, se puede llegar a proclamar desde el orgullo. Entonces, hay formas, por eso tenemos que meternos en el corazón y dilucidar esas formas para entender qué es lo que pasa dentro nuestro y así encontrar la mejor manera de llevar adelante algo como lo relacionado con perdonar, ¿no? Sí, como que es la convivencia, como que es la interacción o como uno interactúa en la vida de relación. Yo también veía que respecto al perdón, al error, qué distinto es cuando uno puede aceptar las características de quien tiene enfrente. Entonces, como que por ahí ya no hay necesidad de perdonar, sino que uno vio que al otro en determinado aspecto le falta conciencia sobre una conducta determinada y uno la acepta. Y en esa aceptación no quiere cambiarlo, porque cuando vos perdonás, como decías recién, desde el orgullo, y por ahí querés que el otro, o lo estás juzgando que el otro debiera haber tenido tal o cual característica en la vivencia esa. Tiene que ser de tal manera. Ahora, si yo acepto como es, y esto es difícil, no es, por lo menos para mí, no es sencillo, porque cuando uno ve las cosas con claridad en algún aspecto, es como que quiere imponer que el otro haga de determinada manera, y si no lo hizo y comete el error, uno está juzgándolo. Entonces tiene muchos costados estos interesantes, porque se dan permanentemente en la vida. Ahora, si yo acepto las características que tiene mi amigo, las características de mis familiares, las características de cada uno de los que está conviviendo con uno, y ya el tema del perdón creo que toma otro color, y voy a estar más ocupado en ver cómo le ayudo a que estar viendo qué es lo que hizo bien o qué es lo que hizo mal. Entonces, por ahí la carga, la culpa, el respecto del error, y estamos todos en un mismo barco, estamos todos en un mismo camino,
y estamos todos en realidad para ayudarnos. Entonces, si yo lo cargo al otro con el peso de la culpa y después desde un escalón más alto puedo decirle, sí, yo te perdono, y son juegos de los orgullos, son juegos de las vanidades. Y uno tiene que darse cuenta, y desde la humildad, es decir, desde la sencillez, desde la sinceridad, desde el lugar que uno ocupa, alto, bajo, chico, grande, no importa, podemos convivir, podemos interactuar, podemos ayudarnos, que sería el objetivo, y en esto de que uno perdona está desobligando al otro si en realidad el otro siente una culpa por algo que él ha hecho y que a uno le ha afectado. Una vez escuché decir a alguien que no existe el bien y el mal, porque muchas veces cuando nos remitimos al perdón es porque alguien ha hecho mal ante nuestros ojos, ¿no? Pero decía esta persona que no existe ni el bien ni el mal, solamente existen estados de conciencia que pueden ser más elevados o menos elevados. Quizás lo que un estado de conciencia elevado ve de una persona o del error de una persona es, digamos, es una actitud propia del proceso de aprendizaje o del momento que está ocupando en ese proceso de aprendizaje. Entonces, no podemos hablar de mal o de bien, podemos hablar de estados que vamos adoptando en este camino que vamos recorriendo, camino que nos va llevando a quitarnos por allí defectos, a ser cada día mejores y a tratar de equivocarnos menos, ¿no? Sí, en la medida de lo posible, hacer el máximo esfuerzo, como decíamos recién. Y saber que hay una diferencia muy grande entre lo que aparentemente es un perdón y que solo son palabras, y lo que sale del corazón y que considera a la otra persona en el error que ha cometido y en su estado tal vez también de sufrimiento. Es decir, yo viéndolo, cuántas veces uno ha pasado por situaciones en las cuales sufre más por el otro que por lo que a uno le ha afectado. Entonces, esto tiene que ver con no cargar la situación. Y, por ejemplo, yo puedo internamente, y esto solo tiene que ver conmigo, puedo quitar el resentimiento, puedo quitar el rencor, puedo quitar esa memoria obsesiva. Si vos hablaste recién un poco de eso, pero esa memoria obsesiva sobre el hecho que solo hace que uno reviva y ponga una energía negativa sobre las situaciones, porque toda experiencia nos debe llevar a aprender. Entonces, cualquier experiencia que nos pase, bienvenida sea. Y me podés decir, bueno, vos estás loco, así como... claro, hay experiencias que no, bueno, pero uno muchas veces no las elige a lo que tiene que vivir. Sí puede elegir la actitud, puede elegir la energía que ponga para encararla, puede elegir el estado interno, el ánimo que tenga, y todo eso depende de uno, no depende de los otros. Usted sabe, Luis, que, bueno, esto que decía me hace recordar que muchas veces cuando hemos tenido que perdonar, nos damos cuenta, si tratamos de palpar lo que pasa adentro nuestro, nos damos cuenta que el perdón es como un bálsamo, pero es un bálsamo porque nos cura, o sea, actúa sobre nosotros. Si nosotros recibimos la ofensa y perdonamos, es como si nos liberamos, nos sanamos a través del perdón, y esto es fundamental. Porque muchas veces dicen, no lo perdonaste. El que emite el perdón, el que da el perdón, se sana a sí mismo, se cura a sí mismo, se libera a sí mismo. Entonces esto es importante destacar. Cuando nosotros entregamos el perdón a otro, el beneficio es para nosotros, como así también para el otro, que quizás, solo él lo sabe, ¿no? En su corazón hay arrepentimiento, ¿no? Y volvemos lo mismo que decíamos recién, ¿no? Hay un perdón divino, hay un perdón que no tiene que ver con los hombres y que ni siquiera nosotros nos podemos ocupar. Es decir, hay una ley que tiene que ver con Dios y que, bueno, ahí
nosotros no vamos a opinar y hablar de eso, sino que tiene que ver con una conducta recta, con una conducta honorable, con una ética, con una moral que se identifique con valores espirituales. Y ahí ya el perdón de los hombres, pienso, no tiene el peso que la sociedad le da, porque se habla mucho de perdón, pero el perdón del corazón, el perdón desde la pureza del corazón, y muchas veces cuesta llevarse a la práctica. Si usted me perdona, le voy a proponer que nos vayamos a la música. Imperdonable. Perdóneme por cortarlo, pero hay que darle paso a la música, que así llega a este programa. Y seguimos compartiendo este programa, seguimos Aprendamos Juntos, ya estamos transitando nuestro último bloque. Nos queda hablar un poquito acerca de la comunicación. Fundamentalmente estamos a través de Facebook compartiendo con ustedes este espacio para recibir, bueno, todo lo que nos quieran mandar lo podemos hacer a través de Facebook. Enzo, bueno, ha estado muy callado, Enzo. ¿Puede ser? Sí, puede ser un poco. Lo que pasa es que hablan también ustedes que da cosa interrumpirlos. Sí, con relación a lo que vos decías, Sergio, recordarles las vías de comunicación del programa a través de Facebook, Aprendamos Juntos, y también pueden enviar solicitudes, sugerencias, lo que ustedes deseen al mail que tenemos, que es japrendamos@gmail.com, j de juntos aprendamos @gmail.com. Y recordarles también que, como siempre, pueden escuchar el programa. Si no lo pudieron escuchar este viernes, lo escuchan cuando ustedes lo deseen. A través del Facebook le subimos el enlace de YouTube donde está el último programa, siempre aparece. ¿Qué le pareció esto que estábamos hablando del perdón? Estaba pensando justo, ¿no?, en la experiencia de uno cuando... ¿A quién no le ha pasado de que una persona cercana, ya sea un amigo, la pareja de uno, comete un error como cometemos nosotros, ¿no? Y yo pensaba cómo uno puede agarrar y ponerse en una postura de decir, me quedo con esto, no te voy a perdonar enojado, si a todos nos ha sucedido. Es cuestión de hacer un poquito de autocrítica, de trabajo, de recordar que todos hemos hecho en algún momento de la vida algún acto que ha dañado a otro. Y es muy común también escuchar que uno puede decir, sí, bueno, pero yo nunca hice semejante cosa. Y tal vez lo que es semejante cosa para nosotros, para otra persona no sea así. O sea, recordemos también esto, que no todos tenemos los mismos valores, no le damos la misma importancia a las cosas, y no por eso lo que nosotros sintamos que sea una verdad absoluta. Nosotros también podemos estar equivocados y tal vez dar un valor distinto. Entonces, el que por ahí nos afectó con su accionar en algún momento entiende que no fue tan grave, o sí, pero bueno, es una persona distinta, está haciendo cosas que nosotros hicimos y seguramente vamos a volver a hacer, y bueno, es igual que nosotros, tenemos que ponernos en ese lugar. El otro es uno y uno es el otro. Y hay que tener en cuenta que no todos reaccionamos de la misma manera. Obviamente hay personas que ven las cosas de otra forma y cada cual hace su interpretación de lo que ve. Y esta interpretación tiene mucho que ver con la carga que uno le pone. Hay personas que interpretan cosas y las interpretan con más naturalidad que otras, y esto hace que quizás ciertos errores no sean tan lamentables como para algunas personas, porque la visión que tienen es más simplista, o saben que a partir de una equivocación, bueno, solo dista poner manos a la obra y volver nuevamente a intentarlo para poder lograrlo de la mejor manera. O sea, ante el error, digamos, volver a intentarlo y tratar de no volver a cometerlo, ¿no? Y usted sabe que hay personas que se ponen contentas cuando cometen errores, porque el cometer error les permite ver lo que está mal y poder cambiarlo y así mejorar, digamos, la calidad de persona que son, ¿no? O la calidad de vida que llevan adelante. Entonces,
no todo el mundo se entristece y se deprime ante la visión de que comete errores. Hay gente que esto le da alegría porque le permite o le da una nueva oportunidad para digamos seguir adelante y hacer los cambios necesarios para tener una vida mejor y poder manejarse mejor con los demás. Entonces, eso básicamente es lo que podemos llegar a transmitir, ¿no? Descubrir que cometemos errores no nos genere, no nos aplaste, como decíamos. ¿Se acuerda que decía usted la carga que llevamos nos aplasta? Bueno, el saber que cometemos errores que nos dé la fuerza para tratar de solucionar todo aquello que es solucionable y cambiarnos para la próxima vez dejar de cometerlos o cometer los menos posible. Y también es como que es un tema muy amplio, ¿no? Hay de todo en la gente. Hasta uno, bueno, yo me hago también recordando, ¿no? lo que uno le pasa, que no sé si a usted le ha pasado en algún momento, que en la etapa de la vida, yo cuando era chico, no me recuerdo bien qué momento era, pero recuerdo que sentía que no tenía ningún error, que hacía todo bien, y conozco gente también que vive de esa forma. Y capaz que preguntarnos si pensamos eso, acá hay algo que está fallando, ¿no? Porque si creemos que no hacemos ningún error, que ya es como que a eso nos tiene que hacer un poco de ruido, me parece. Sí, es cierto. Por lo general, cuando no nos ponemos a investigar adentro qué es lo que pasa, aparentemente pasa desapercibido el error. O sea, nos parece que siempre nos estamos manejando bien, de la mejor manera, y no los cometemos. Pero cuando empezamos a meternos adentro y a entender qué es el error en función de los demás, ahí nos damos cuenta de cuántas cosas tenemos que cambiar. Y también cuando por ahí queremos cambiar actitudes que nos cuestan, que la vemos claramente que hay un error ahí, y al ir viendo dónde se origina y cómo nace eso, ahí empiezan a salir a la luz otros errores que como decíamos anteriormente, parece que no fueran, que hacemos todo bien, pero son pequeños detalles, cositas que cuando le ponemos la atención lo podemos ver más claramente. Le vamos a proponer la música nuevamente en este espacio, ya volvemos. Se nos termina el tiempo, se nos acaba el tiempo, ya nos pasamos de la hora. Desde ya agradecerles, como siempre, a ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos en estos 60 minutos. Agradecerle a Leandro, que está allí del otro lado de los cristales, poniéndonos al aire. Muchísimas gracias. Y Luis, solo resta despedirnos. Bueno, gracias Enzo. Gracias a ustedes, chicos, y la verdad que cuando uno se va sintiendo más cómodo, se hace más corto el programa. Y si encima llegas tarde, más corto todavía. Bueno, será hasta el viernes próximo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y bueno, quedan dentro de la programación de esta emisora de FM Sensación. Muchísimas gracias.